Bienvenidos a otro video. El día de hoy veremos el subtema 2, sucesiones básicas, y por fin comenzaremos con los ejercicios. Comenzaremos con las sucesiones ascendente. Primer ejercicio. Aquí tenemos nuestra primera sucesión. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio de sucesiones? Hallando un patrón entre los números. Primero te recomendaría analizar si la sucesión es ascendente o descendente. Para esto podemos apoyarnos de una representación gráfica. Como te mencioné en el video anterior, existen tres tipos de representaciones. Para este ejercicio, la más útil es una recta numérica. ¿Cómo sabemos que es ascendente? Si nos paramos en el primer término 1, sabemos que siempre va a ir hacia la derecha. Después sigue el 2, 3, 4, 5. Y así esta sucesión va a seguir. No importa si nuestra sucesión iniciara en un número negativo. Si esta va hacia la derecha, sigue siendo una sucesión ascendente. Veámoslo de una forma más clara. Nuestro primer término es el 1 y es donde comienza nuestra sucesión. El siguiente es el 2, 3, 4 y así. Ya que vimos que es ascendente, ahora vamos a encontrar un patrón. Normalmente se encuentra sacando la diferencia entre sus términos. Si vemos su primer término 1 y el segundo término 2 y hacemos la resta de estos, vemos que la diferencia es 1. Hagamos el mismo procedimiento para los siguientes elementos de nuestra sucesión. Si hacemos la resta del elemento 3 menos la resta del elemento 2, vemos que la diferencia es 1. Esto siempre se repite para esta sucesión. Una vez que hemos encontrado nuestro patrón de esta sucesión, es importante recordarlo, ya que nos servirá para encontrar la fórmula o el término enésimo. Otra forma que tienes de encontrar este patrón es haciéndolo directamente sobre la sucesión. Vemos que es más fácil hacerlo sobre la sucesión. Ya que hallamos el patrón, que es 1, podemos deducir que los siguientes dos términos que nos piden, la diferencia igual va a ser 1. Entonces pasemos a hacerlo. Por lo que fácilmente ya podríamos obtener nuestra fórmula o término enésimo de esta sucesión. Propongo que la fórmula sea 1 por n. ¿Por qué se me ocurrió esto? Pues bien, ¿cómo obtengo el primer término si este vale 1? Pero antes te quiero recordar algo muy importante, el dominio, que vendría a ser esta n que acompaña al 1, el cual es el patrón que hallamos de nuestra sucesión. Como te expliqué en el video anterior, el dominio de una sucesión son todos los números naturales. Estos, al ser el primer ejercicio, pondré los números naturales, o sea, el dominio de una sucesión. Hagamos un reencuentro. Ya tenemos el dominio, el patrón. Podemos observar que el dominio es el mismo que los términos de nuestra sucesión. El primer término de la sucesión es 1 y el primer término del dominio es 1. Y por lo tanto, si nuestro patrón es 1, es muy fácil decir que si multiplicamos 1 por 1, nos va a dar el primer término. Si multiplicamos 1 por 2, nos va a dar el segundo término. Y así sucesivamente. Por lo tanto, al multiplicar el patrón por el dominio, vamos a obtener los elementos de la serie. Ya para terminar el ejercicio, pasemos a evaluar nuestra fórmula y comprobar que es correcta. Por lo que solo evaluaremos algunos elementos. Hallemos el primer término. A1. Este 1 viene siendo nuestro patrón. Y este otro 1 viene siendo el dominio. Este 1. El siguiente 1 viene siendo nuestro patrón y el 2 el dominio. Por lo que vemos que al evaluar los primeros tres términos de nuestra fórmula es correcta. Ahora, usando nuestra fórmula, evaluemos los términos que nos pide. Y vemos que el resultado es 7 y 8 y la diferencia es 1, por lo que todo es correcto. Pasemos con el siguiente ejercicio. Es igual una sucesión ascendente. Si entendiste bien el anterior, sin ningún problema vas a poder hacer este ejercicio. Así es que si te sientes listo, pausa el video, intenta resolverlo y una vez hayas acabado, compruebas tu resultado. Comencemos. Nos apoyaremos
de una representación gráfica como en el video anterior. Vemos que la sucesión es 2, 4, 6, 8, 12, por lo que esta viene de izquierda a derecha. Esto nos da elementos suficientes para decir que es ascendente. Bien, una vez identificado que es ascendente, el siguiente paso sería hallar el patrón de esta sucesión. Podemos ver que la diferencia que hay entre el primer término y el segundo término es de 2. Entre el segundo término y el tercer término es de 2, así sucesivamente. O bien puedes hallar este patrón directamente desde la serie. Vemos que igual es 2 la diferencia entre el 2 y el 4, entre el 4 y el 6. Por lo que una vez hallado el patrón y sabemos el dominio, ahora nos toca hallar o inventar una operación que nos dé los elementos de la serie. A mí se me ocurrió la fórmula o término enésimo 2n. Una vez más traeré el dominio de la serie ya que este nos ayudará. Ahora no nos queda más que comprobar nuestro término enésimo. Por lo que vemos, aquí está nuestro patrón 2. En la fórmula aquí está y n es el dominio. Sustituyamos los valores 2 por 1, que es el primer valor del dominio, nos da 2. Y este 2 coincide con el primer término de la sucesión. Pasemos con el siguiente 2 por 2, que es el 2 del dominio, nos da 4, que efectivamente es el segundo término de la sucesión. Podemos ver que esto se cumple para el tercer término de nuestra sucesión, por lo que no sería necesario seguir evaluando los siguientes términos que nos piden, sino podemos usar directamente la fórmula y encontrar estos valores. Por último, podríamos comprobar que la diferencia de nuestros términos es 2, aunque ya no es del todo necesario, pues la fórmula es correcta. Y el ejercicio 2 ha sido resuelto. Pasemos con el siguiente ejercicio. En esta ocasión nos vamos a encontrar con una sucesión descendente. Como podemos ver, la sucesión comienza en -1, luego -2, luego -3 y así se va hacia los números negativos. Para tener esto más claro, grafiquemos la sucesión. Sabemos que nuestro primer término es -1 y de aquí se sigue recorriendo hacia la izquierda. Por estos motivos sabemos que nuestra sucesión es descendente. Nuestro siguiente objetivo o paso es hallar el patrón que se encuentra oculto, por lo que vemos que la diferencia entre el primer término y el segundo es -1. La diferencia entre el tercer término y el segundo es -1. Así sucesivamente. Con la gráfica pudimos hallar el patrón y saber que es descendente. Pero con más práctica esto mismo se puede hacer desde el inicio de la sucesión. Vemos que la diferencia es -1 para cualquier término de la sucesión. Por lo que ahora ya conocemos el patrón y el dominio. Tenemos que hallar una operación que al combinar el dominio y el patrón nos den los elementos de la sucesión. A mí se me ocurrió -1 por n. ¿Por qué fue esto? Pues bien, ya conozco que mi patrón es -1 y sé que el dominio de cualquier sucesión empieza con 1. Entonces si yo multiplico el patrón -1 por 1 del dominio, me va a dar -1, que como podemos ver es el primer término de la sucesión. No queda más que comprobar el término enésimo que propuse. Por lo que vemos que el primer término es igual a -1, que es nuestro patrón, por 1 del dominio es igual a -1, el cual coincide con el primer término de la sucesión. -1 del patrón que hallamos por 2 del dominio es igual a -2, que es igual al segundo término de nuestra sucesión. Por lo que el tercer término cumple, es igual a -3. Ahora ya solo evaluemos los términos que nos piden y veamos que la diferencia se mantiene, es -1. Ejercicio 4. Nos volvemos a encontrar con una sucesión descendente, por lo que nos apoyaremos de la gráfica. Vemos que empieza en -3 y se va hacia la izquierda, por lo que es una sucesión descendente. Ahora hallemos el patrón que está oculto en la sucesión, por lo que vemos que la diferencia entre el primer término y el segundo término es de -3. Como te mencioné anteriormente, esta diferencia la podemos obtener directamente desde la sucesión. Ahora ya conocemos el patrón y el dominio por definición.
Como te dije al inicio de este tema, se resuelve hallando, inventando tu propia fórmula. Es decir, tú puedes multiplicar, dividir, sumar, restar el patrón y el dominio para que de esta forma halles el término enésimo. Después de hacer diversas operaciones, llegué a la conclusión de que el término enésimo es menos 3 por n. Una vez más y como buena práctica, pasaré a evaluar mi fórmula para comprobar que es correcta. Por lo que puedo ver que al usar mi fórmula y calcular el primer término de menos 3, este coincide con el primero de la serie. El segundo de la serie coincide con el segundo de mi fórmula. Y el tercero también. Por lo que ahora puedo pasar a obtener los términos que me piden a través de mi fórmula. Por último, puedo comprobar que la diferencia sigue siendo de menos 3. Comencemos con el ejercicio 5. Vemos que dice que es una sucesión ascendente y descendente. No nos queda del todo claro, pero no hay problema. Grafiquemos esta sucesión. Vemos que comienza en 5 y del 5 se va al 9, por lo cual es ascendente. Del 9 se va al 12, sigue siendo ascendente. Pero del 12 se va al 6, por lo cual es descendente. Y del 6 se va hasta el 19, por lo cual ahora se convierte en ascendente. Y del 19 se regresa hasta el 3, por lo cual se vuelve descendente. Vemos que no hay un patrón en la sucesión que sea totalmente ascendente o descendente, por lo que hasta este momento no podríamos resolverla. Pero nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir operando con esta sucesión. En este caso nos sería muy difícil hallar un patrón en la recta numérica, por lo que es mejor intentarlo directamente en la sucesión. Veamos la diferencia que hay entre el 5 y el 9 es 4, después es 3, después es menos 6, entre el 6 y 19 es 13, entre el 19 y 3 es menos 16, baja mucho, y luego es 23, y por último vuelve a disminuir a menos 26, por lo que nosotros no podríamos determinar un patrón entre el 0, que es el último término que nos da, y el primer término que nos piden. Por el momento no hay ningún patrón para que podamos obtener el término enésimo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo regular, cuando una sucesión es ascendente y descendente, está conformada por dos sucesiones entre todos estos términos. Veamos una posible primer sucesión. Vemos que si tomamos los valores salteados, del 5 al 12 hay 7 de diferencia. Del 12 al 19 hay 7 de diferencia. Del 19 al 26 hay 7 de diferencia. Por lo tanto, del 26 al primer término que nos piden debería de haber 7 de diferencia. Pero esto lo vamos a comprobar más tarde. Por lo que ahora podríamos hallar una segunda sucesión con los términos que nos sobran. Del 9 al 6, del 6 al 3, y vemos que del 9 al 6 hay una diferencia de menos 3. Del 6 al 3 hay una diferencia de menos 3. Del 3 al 0 hay una diferencia de menos 3. Y por último, del 0 al último término que nos piden, hay una diferencia de menos 3. Por lo cual, comencemos a hallar el término enésimo de nuestra primer sucesión, la de color verde. Ya tenemos el patrón que es igual a 7. Ahora tenemos que operar. Sabemos que el dominio es 1, por lo que sería 7 por 1 es igual a 7. Y nuestro primer término vale 5, por lo que estaría descartada esta fórmula, que solo sea 7 por n, por el dominio. Ya vemos que no nos funciona, por lo que tenemos que ir más allá. Te dije que tú puedes multiplicar, sumar, restar, dividir para hallar tu término enésimo. Por lo que después de andar operando, a mí se me ocurrió esta fórmula. 7n menos 2. Hagámoslo en la mente. Si multiplicamos 7 por 1 del dominio,
esto es igual a 7 menos 2, esto es igual a 5. Y este 5 lo podemos ver en nuestra sucesión, por lo que sigamos evaluando los siguientes términos. Evaluemos el término A3. 7 por 3 es 21 menos 2 es igual a 19. Probablemente aquí te confundas y creas que no coincide, ya que este 19 es diferente a este 12. Pero no te confundas, ya que dentro de esta sucesión se encuentran dos sucesiones. Este 19 es equivalente al 19 de nuestra fórmula. Finalmente, ya solo podemos sustituir el valor que nos piden. Nos piden el quinto término, por lo que en nuestra fórmula tendríamos que sustituir 7 por el quinto término, que vendría a ser equivalente al dominio, que es el número 5, 7 por 5 menos 2. Y obtenemos un valor de 33. Y si a 26 tú le sumas 7, puedes comprobar que el resultado es 33. Por lo que nuestra primera fórmula es correcta. Bien, ahora ya solo falta hallar el término enésimo de la sucesión azul. Por lo que conocemos que el patrón es menos 3. Si multiplicamos 3 por 1, nos da menos 3. Patrón de la sucesión, dominio de la sucesión, y esto nos da igual a 3. Pero esto es diferente de menos 9, que es el primer término de la sucesión. Por lo que menos 3n no puede ser nuestra fórmula o término enésimo. Así que sustituyamos menos 3, que es este valor, más 3 es igual a 0, que es diferente de menos 9, así que no nos sirve. Menos 3 más 6, aquí debe ser igual a 3, pero me equivoqué. Tampoco nos sirve. Menos 3 más 10, esto es igual a 7. Ya casi nos acercamos a este 9, que es el primer valor de nuestra sucesión, pero no nos sirve. Por lo que si ahora hacemos menos 3 más 12 igual a 9. Quiero que veas que aquí estuve evaluando el menos 3 por 1. Pero lo omití para hacer esto más rápido. Por lo que esta vendría siendo nuestra fórmula o término enésimo. Menos 3n más 12. Ahora evaluemos el primer elemento. Menos 3 por 1. Menos 3 más 12, 9. El siguiente. Menos 3 por 2. Menos 6 más 12, 6. Ahora evaluemos el siguiente elemento que nos piden, que es el quinto. Sería menos 3 por 5, 15 más 12, menos 3. Como podrás darte cuenta, esta fórmula la fui haciendo con ensayo y error. Pero me tardé mucho y el día de tu examen no vas a tener tanto tiempo para hacer con prueba y ensayo y error. Te voy a explicar una forma fácil y muy por encima, ya que este lo veré a profundidad en el siguiente subtema. Pero por el momento te enseñaré una solución fácil. Bien, tenemos la siguiente expresión. Menos 3 por n más x igual a 9. Quiero que veas que este menos 3 es el patrón de la sucesión. Este n es el dominio. Este más x es una incógnita. Y esto lo igualamos a 9, que es el primer valor de nuestra sucesión. Por lo que sabemos que el primer valor del dominio es igual a 1. Si nosotros sustituimos este valor acá
Y ahora operamos. Menos 3 por 1 nos da menos 3 más x igual a 9. Ahora solo queda despejar este menos 3 del otro lado de la ecuación. Y tenemos que x es igual a 9 más 3, lo cual es igual a 12. Y quiero que veas que este 12 es el que está aquí en la ecuación. A través de que yo planteé una ecuación, puedo obtener este valor de 12. Pero también lo puedes hacer a prueba y error, aunque te vas a tardar más. Si no entendiste muy bien esta parte, no te preocupes, ya que en el siguiente tema lo voy a explicar a fondo. Finalmente hemos obtenido el término enésimo de cada sucesión y los valores adecuados, el cual es 33 y menos 3. Como podrás ver, la sucesión verde es ascendente, mientras que la sucesión azul es descendente. Pasemos con nuestro siguiente ejercicio. Vemos que el primer término es negativo, el segundo positivo, el tercero negativo y después todos son positivos, por lo cual no podríamos decir que es ascendente o descendente. Analicemos esto en una recta numérica. Vemos que del menos 18 pasa al 32, por lo que es ascendente, pero del 32 pasa al menos 19, por lo cual se vuelve descendente, después ascendente, ya que se va hacia el 24, después descendente, y sigue este comportamiento ascendente, descendente. Para tener un mejor análisis, intentemos hallar el patrón directamente desde la sucesión, por lo que si sacamos la diferencia del segundo término con el primer término es de 50. El tercer término con el segundo es de 41, luego 33, menos 24, 16, menos 7 y menos 1. Esto no nos da ningún patrón, pero nos podría dar un indicio de que esta sucesión está conformada por otras dos sucesiones. Así que analicemos este caso. Si tomamos estos términos, vemos que la diferencia entre ellos es de 9 para el segundo y primer término. Para el tercero y segundo término es de 9, para el tercero y cuarto es 9 y así sucesivamente. Y además de esto vemos que tenemos un patrón de 9, por lo que ya podemos pasar a hallar nuestro término enésimo de esta sucesión. Como te comenté en el ejercicio anterior, tú puedes hallar esto por prueba y error o planteando una ecuación. Te reto a que halles tu fórmula. En esta ocasión me saltaré los pasos de cómo calcular la fórmula, pero si retrocedes el video, tú puedes llegar a ella, ya que en el subtema que sigue te explicaré a más detalle cómo calcularla. Por lo que después de hacer los cálculos, obtuve que mi fórmula es 9 por n menos 27. Comprobemos esta fórmula. Si hallamos el primer valor, sería 9 por 1 menos 27. Esto es igual a menos 18, lo cual es correcto, ya que vemos este término en nuestra primera sucesión y fórmula. Después hallemos el tercer término. 9 por 3, 27. Menos 27, esto es igual a 0, el cual coincide con el tercer término de la sucesión. Ahora nos piden el quinto valor de nuestra sucesión, por lo que hacemos nuestra fórmula. 9 por 5, 45, menos 27, esto es igual a 18, lo cual es correcto. Ahora nos falta ya la segunda sucesión de este ejercicio, por lo que pasemos a analizar los términos restantes. Vemos que la diferencia que existe entre estos términos es de menos 8 para el primer y segundo término. Para el tercer y segundo término igual de menos 18, y así sigue esto, menos 8, por lo cual también hemos hallado el patrón. Ahora estamos en disposición de calcular nuestra fórmula o término enésimo. Después de hacer cálculos, llegué a la conclusión de que mi fórmula o término enésimo es menos 8n, el cual es el patrón, el dominio, y para llegar a este valor de menos 32, le tuve que sumar 40. Sigamos con la comprobación de esta fórmula. Si queremos hallar el primer término, sería menos 8 por 1 es menos 8, más 40, esto es igual a 32, el cual coincide con el primer término de nuestra sucesión. Hallemos el segundo. Menos 8 por 2 es menos 16, más 40, esto es igual a 24, el cual también coincide con el segundo término de nuestra sucesión. Finalmente, pasemos a hallar el quinto término de nuestra sucesión, que es el que nos pide.
Menos 8 por 5 es 40. Menos 40 más 40, esto es igual a 0, lo cual podemos ver que es correcto. Vemos que si sumamos 9 nos da 18 y si restamos menos 8 nos da 0. Y todos estos valores coinciden, por lo cual este ejercicio fue hecho de forma correcta. Ya para finalizar el video te dejo este ejercicio de tarea. Si bien no tenemos todos los elementos necesarios para resolverlo, si tú lo haces con prueba y error, estoy muy seguro que vas a llegar a la solución. Recuerda que estos ejercicios se tratan de hallar o inventar tu propia fórmula o patrón de búsqueda que te dé el resultado que te piden. Hasta el momento vimos sucesión ascendente y descendente. En el siguiente video veremos otras sucesiones básicas, las cuales nos ayudarán a resolver este ejercicio que te presento aquí, pero te reto a que lo intentes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.